Aquí está. Creo que ya estamos listos. Y pues bueno, me presento. Mi nombre es Víctor Israel Mera Mendoza y de lo que le voy a hablar el día de hoy es de lo que es el derecho laboral. Pues derecho laboral en general. Vamos a hablar un poco de todos los temas de qué son las partes importantes de lo que es este derecho laboral y más que nada enfocada a lo que es el país mexicano, porque es lo que nos compete, ¿verdad? Entonces, primero que nada. Vamos a empezar con lo que es el índice. Nosotros vamos a hablar un poco de lo que son los principios generales de este derecho de trabajo. Después hablamos de las autoridades laborales que rigen este derecho laboral, para después seguir con el Tratado de Libre Comercio y no tanto de este Tratado de Libre Comercio. Nos referimos más a lo que son las obligaciones y las entidades este, laborales, a las autoridades laborales, discúlpenme, pero con enfoque en el Tratado de Libre Comercio. Después vamos a hablar de lo que son las relaciones individuales y al final las relaciones colectivas de trabajo. Disculpen un momento. Primero que nada, vamos a hablar de lo que son los principios de estos derechos laborales. Am, bueno, estos principios, discúlpenme, de los derechos laborales, habla más que nada sobre el artículo 123 de la ley, de la Constitución Mexicana, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 1917. Primero que nada, pues este fue un gran acierto para, disculpen, estaban hablando, para lo que son ah, el inicio de estos derechos laborales en México, ya que esto hizo que México tuviera una de las primeras constituciones con este enfoque donde se respetan las condiciones laborales. O, sí, y más que nada, estos principios generales del derecho laboral, que estamos hablando del artículo 123, pues buscan lo que es garantizar las condiciones justas, las igualdades de oportunidades y el respeto humano con el enfoque en la labor de los mexicanos, ¿ok? Tenemos dos apartados en estos principios generales. El apartado A habla más que nada, como vemos en pantalla, de las disposiciones aplicables a los trabajadores del sector privado, y en el apartado B tenemos lo que son las regulaciones laborales am, entre el Estado y sus trabajadores, discúlpenme. Ejemplos que tenemos en lo que es este apartado A, tenemos que tenemos derecho a un trabajo digno. Esto hace referencia a que buscar las condiciones de trabajo con un bienestar y dignidad. No hay que perder la dignidad a lo que es la prestación de nuestros servicios. También tenemos, oye, discúlpenme, déjenme mover esta barrita porque me está estorbando. Aquí está. También tenemos lo que hablamos de las jornadas laborales de trabajo. Tiene que ser un máximo de 8 horas diurno y un máximo de 7 horas en el turno nocturno. También también habla acerca de la prohibición del trabajo a los infantes. A los infantes se les conoce como personas que tienen menos de 15 años de edad. Ah, y también busca lo que es el salario justo. Y en el apartado B, pues estamos aplicando casi lo mismo, solamente que son cosas más específicas, por el ejemplo de que estas regulaciones por leyes. Aquí en los trabajadores que prestan sus servicios a los estados, pues se regirán con leyes específicas. Un ejemplo de ellas es la Ley Federal del Trabajo al servicio del Estado. Y también otro ejemplo am, como principios generales es que esta cuenta con una estabilidad laboral. Se refiere a que los trabajadores del Estado no van a ser despedidos de maneras injustificadas y que también esta tiene un tipo de regulación de ascenso y acceso, donde se refiere que las promociones de estos puestos de trabajo se rigen por mérito, por meritocracia. Sí, es cierto. Ok. Vamos a hablar después de esto de las autoridades laborales en México. Um, ok. Primero que nada, en las autoridades laborales de México, ¿va? Estas están divididas por federales y locales, dependiendo lo que es el servicio la prestación de servicio que estemos ejecutando. Los principales
¿cómo se le llama? Los principales actores de estas autoridades laborales en México se encuentran lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la STPS, también el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, la CFCRL. También tenemos lo que es el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje. Vamos a ver, vamos por aquí. Las funciones de cada una de estas, ¿va? Primero que nada, lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social busca lo que es el diseño de las políticas laborales. También habla de la coordinación de programas, de capacitación y de prevención de riesgos en los trabajos, así como supervisar las inspecciones laborales que estén en buenas condiciones y emite normas para que éstas nunca fallen, ¿ok? Disculpen, no era. Ok, después vamos a hablar de lo que es el Centro Federal de la Conciliación y Registro Laboral. Esta registra lo que son los sindicatos y contratos colectivos y concilia los conflictos laborales y federales, más que nada. En el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje resuelve lo que son los conflictos entre trabajadores y entidades del gobierno. Y esta última de Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje sigue resolviendo los casos tribunales laborales, ya que está por extinguirse. Esta es la anterior y esta es la nueva, ¿ok? Las juntas federales son las anteriores, solamente que sigue de pie la junta y el tribunal. La junta sigue de pie porque hay casos que no se han podido resolver desde hace mucho tiempo y ya los pasaron los nuevos a los tribunales federales de conciliación y arbitraje, ¿ok? ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos el tema de los órganos nacionales relacionados con el trabajo en el marco del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Como estamos viendo en la parte inferior derecha, contamos con lo que son los órganos principales. Ya es nuevamente el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral. También tenemos lo que son los tribunales laborales en específico y nuevamente la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Primero que nada vamos a hablar un poco de lo que es la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, ¿ok? En funcionamiento con el Tratado de Libre Comercio. Como ya hemos mencionado anteriormente, esta se enfoca al diseño de las políticas laborales, supervisa las inspecciones laborales y también capacita para la prevención de riesgos y capacitación para los empleos. Pero el enfoque que cuenta para el TEMEC es que ah, esta que vemos aquí trabaja como enlace entre el gobierno mexicano y los mecanismos laborales de estos países firmantes, ¿ok? Desde que estamos hablando de Estados Unidos y de Canadá también, incluyendo las promociones de las reformas laborales. Después de esto tenemos lo que son los tribunales laborales. Estos, en el enfoque del Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá, México, Estados Unidos y Canadá, aseguran el cumplimiento de los estándares laborales y facilitan el acceso a la justicia laboral para los trabajadores en lo que es la nación, en el continente americano o norteamericano, por así decirlo. Y como último tenemos lo que es el Centro Federal del Registro de Conciliación y Registro Laboral. Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, discúlpenme. Esta, pues ya habíamos hablado ah, anteriormente, la cual considera los conflictos laborales federales y registra los sindicatos. Pero su enfoque en lo que es en el TEMEC es el cumplimiento que exige de México que adopte las medidas para garantizar la libertad de asociación y la negociación colectiva efectiva en los diferentes estados firmantes, ¿ok? También hay que aclarar que, ah, ok, sí, discúlpenme, me faltó un slide. Bueno, más que nada hay que hacer un hincapié en esto. Vamos a volver a la primera slide para complementar lo que era este tema de los tratados de los órganos nacionales, más que nada en el tema. Un poquito de la historia de este tratado, pues bueno, es que el 1 de junio del 2020, 19 de 2020, se incluyó, no me acuerdo en qué capítulo, 22, 23, en el 23, se incluyó lo que es este enfoque a lo que es el marco laboral o al marco del trabajo para esta asociación, lo cual ha fortalecido más que nada los estándares laborales en México y en las demás naciones.
y a impulsar el crecimiento de la organización y los organismos laborales, ¿ok? No solo buscan lo que es el garantizar los derechos laborales, sino que también evitan conflictos comerciales con sus socios, ¿ok? Promoviendo un entorno laboral más justo y competitivo. Este es el enfoque del Tratado de Comercio. Este es el Tratado de Comercio enfocado a lo que es el marco del derecho laboral. Para esto es que se crea. ¿Qué tenemos aquí después? Tenemos, no, esto ya lo hablamos, disculpen. Vamos a hablar un poco de lo que son las relaciones individuales, ¿ok? Primero que nada, lo que son los elementos esenciales de estas relaciones individuales. Estas relaciones individuales, como su nombre lo dice, pues es una relación que se lleva a cabo entre el patrón y el trabajador, el empleado y el empleador, también podría decirse, donde se busca y se negocia lo que es un pago de salario, jornada de trabajo, como lo hemos visto en lo que son los principios generales. Es más que nada uno a uno, porque como sabemos en el derecho laboral hay dos tipos de relaciones, como lo vamos a ver, está lo que es la relación individual y la relación colectiva. Primero que nada, en esta relación laboral, pues vamos a hablar de los elementos esenciales, ¿ok? Primero que nada, es la prestación de un servicio personal, donde este trabajador se compromete a realizar un trabajo o servicio de forma personal y sin delegar esta obligación hacia otra persona. También se tiene lo que es la subordinación, es uno de los elementos esenciales de lo que es el derecho individual, donde estos trabajadores están sujetos al control, dirección y supervisión del empleador durante la ejecución de su trabajo. Y también se tiene lo que son elementos esenciales como el pago de un salario, ya que este empleador está obligado a pagar a sus trabajadores una remuneración después de sus servicios prestados, ¿ok? Después hablemos de las características de estas mismas. Una de las características es lo que es un contrato, tiene que ser explícito o implícito, aunque esta no exista de manera escrita o formal, más bien, esta relación se presume por el simple hecho, más que nada, de que una persona presenta un servicio de subordinación, se le dice, hacia el empleador o hacia otra persona. También habla de que una de las características es la duración de estos contratos, estas relaciones individuales. Primero que nada, existen tipos de contratos donde la relación de trabajo puede ser por tiempo determinado, una planta. Tú trabajas, te dan tu contrato por tiempo determinado, que te puedes quedar hasta cierto punto de años, hasta que tú gustes, hasta que la empresa cierre o hasta que se te despida justificadamente. También puede ser por tiempo determinado. Hay contratos que duran 6 meses, un año, 2 años, 3 años, pero si tiene fecha de vencimiento, después de eso se retira la persona de laboral o se puede negociar para otro contrato de tiempo determinado o incluso puede mejorar a un contrato de tiempo determinado. También otra de las características de estas relaciones de la duración es por hora determinada. Hay muchas Se le dice que hay muchos contratos por obra determinada cuando se refiere a que un ejemplo son las construcciones. Cuando nosotros vamos a ampliar nuestra casa, hacemos remodelaciones, no es un contrato escrito, pero es un contrato hablado. Entonces, ellos se les va a terminar de pagar o se les va a pagar todo como gusten ellos o como sea más conveniente para lo que es el proyecto para terminar la obra. Entonces, si yo tengo un capital de 1 millón de pesos para arreglar mi casa, yo puedo negociar con él que le puedo dividir ese pago durante un año que termine su trabajo o le puedo dar el dinero de una sola exhibición y ya depende de él que termine la obra, sin un coste de más y mucho menos. Y hasta que él termine mi obra, esa relación laboral se va a terminar, ¿ok? Tenemos también lo que son los derechos y obligaciones, al menos en lo que son las relaciones individuales, ¿ok? Primero que nada, am, en lo que son los derechos y obligaciones, tenemos por parte del trabajador y por parte del empleador. Los derechos y obligaciones que tiene lo que es el trabajador
son el derecho al recibir un salario justo y en tiempo. También se habla de que estos deben de gozar de condiciones seguras e higiénicas en las zonas de trabajo. También se tiene que disfrutar lo que son días de descanso, vacaciones y prestaciones sociales. Muy importante tener acceso a la seguridad social, ya que sin esta seguridad social tampoco se puede cumplir lo que es la seguridad y higiene en las áreas de trabajo. También algunas derechos y obligaciones que tienen los trabajadores es contar con una estabilidad laboral y con protección contra despidos injustificados. Eso ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante. Por parte del empleador, tenemos derechos y obligaciones como dirigir y supervisar lo que es el trabajo conforme a la ley. También tiene que respetar estos derechos laborales del trabajador. Como patrón también se necesita proporcionar un equipo y condiciones de trabajo adecuadas. Estos no pueden exigir un trabajo si el patrón no les ofrece las herramientas adecuadas para llevar a cabo esta prestación de servicio, ¿no? Y por último, y lo más importante también, es que el empleador tiene que inscribir a sus trabajadores a lo que son instituciones de seguridad social, ¿ok? O sea, llámese seguro social. También, se me había pasado también, había comentado en las características, una de las características que tiene estas relaciones individuales, pues es la estabilidad laboral. De esto no lo había hablado. Esta estabilidad laboral se tiene como derecho para conservar un empleo mientras no existan causas legales de su despido. ¿Ok? Importante, no porque seas de otra religión o seas de un color o tu identidad sexual sea diferente, no son motivos para un despido, ¿ok? Entonces, esos son unos ejemplos pequeñitos y muy cotidianos que han llegado a suceder y que pueden llegar a seguir sucediendo en lo que es el derecho, en lo que es las relaciones laborales en nuestro país, ¿ok? Como último tenemos las relaciones colectivas, ¿ok? Estas relaciones colectivas, vamos a hablar un poquito de ellas. No, no tengo esa slide. Estas relaciones colectivas, más que nada, son grupos de trabajadores, las cuales están representados por sindicatos y los empleadores, ¿ok? Su objetivo principal, más que nada, es mejorar las condiciones laborales del empleador, fomentar el diálogo y garantizar la equidad de las negociaciones entre los patrones, ya que históricamente se tienen registros de que los patrones siempre han abusado de sus empleadores, incluso llegando este marco jurídico de trabajo, aún así se sigue llevando a cabo estas malas prácticas. Por ende, es que se crean este tipo de sindicatos o los sindicatos, estos grupos de personas, porque se dieron cuenta de que la unión hace la fuerza. Entonces, para eso existen estos sindicatos, ¿ok? Primero que nada, vamos a hablar de estos sindicatos, ya como lo dijimos anteriormente, es un grupo de personas o más bien un grupo de empleados que buscan lo que es garantizar la equidad de la negociación con los patrones, mejorar sus condiciones laborales y económicas y están representados por un sindicato o por una persona en sí. Ok. ¿Qué más tenemos por aquí? Vamos a ver. Ups, es que por un momento. Am, bueno, ok. Convenio colectivo, no, todavía no vamos a hablar de eso. Estos sindicatos también tienen que tener una cierta formación. Más que nada se necesita más de 20 trabajadores o un mínimo de 20 trabajadores para que se le llame sindicato en sí. Y no solamente es la unión de 20 trabajadores en una sola empresa, también se necesita un registro sindical. Para que este sindicato tenga un registro o un reconocimiento legal, se debe obtener mediante la Secretaría de Trabajo y Prevención Social, la que habíamos comentado anteriormente, la STPS, o ante las juntas locales o federales de conciliación y arbitraje. Entonces, tenemos que tener un mínimo de 20 personas, tener un registro en la STPS y también existen lo que son sindicatos de patrones. Este es un poco más sencillo, igual se tiene que tener un registro en la STPS o en las juntas de conciliación y arbitraje, pero esta es con la cantidad de mínimo 3 patrones. ¿Ok? Vamos a hablar de los convenios colectivos ahora. Estos convenios colectivos son acuerdos celebrados entre uno o más sindicatos o varios empleadores o sindicatos patronales. Es lo mismo. Su objetivo, más que nada, establece lo que son las condiciones laborales
que regirán a una empresa o a un sector productivo para mejorar lo que son las prestaciones y los derechos de los trabajadores más allá que establece lo que es esta ley. También tenemos lo que es la negociación colectiva, y discúlpenme, se me fue una letra. Esta negociación es un proceso de diálogo entre empleadores y trabajadores para establecer estas condiciones ya anteriormente mencionadas. Estas negociaciones se caracterizan por la intervención de las partes o de los representantes del patrón y del representante del sindicato con el fin de solucionar estas diferencias antes un conflicto colectivo, ¿ok? Antes de pasar a lo que son los tribunales, ¿cómo se llama? Los tribunales de conciliación y arbitraje, ¿ok? Tenemos aquí, discúlpenme, tenemos aquí también que estas negociaciones colectivas, bueno, más bien, no son negociaciones colectivas, son derechos colectivos que tienen estos sindicatos. Uno de los derechos más importantes que tienen esta vida sindical, es que las personas sindicalizadas tienen un derecho a huelga, o sea, se tiene que llevar con previo aviso, con información, ya que ves que los patrones no quieren hablar con los trabajadores de forma directa. Entonces, se lleva una huelga de manera correcta. Eso no es motivo de despido, siempre y cuando se lleve al pie de la letra conforme a la Ley Federal del Trabajo, ¿ok? Se tiene que hablar con anterioridad, se tiene que dar un tiempo determinado para hacer ese tipo de huelgas y poder negociar de mejor manera. También tienen el derecho a la libre asociación sindical. O sea, a veces hay empresas donde hay más de un solo sindicato representando a los trabajadores en ella misma, entonces el trabajador tiene derecho a la libre asociación sindical. Él puede escoger si irse al sindicato A o al sindicato B, depende su conveniencia o depende de las prestaciones que puedan obtener en esos sindicatos. Y también una de las más importantes de los derechos que tiene las personas sindicalizadas es la participación a la vida sindical. Esto más que nada no es como que no es como que se diga tu derecho a participar en los sindicatos. Eso pues es libre. Ya lo habíamos visto con la libre asociación y la ley federal del trabajo también lo habla. Esto hace referencia más que nada a que pertenecer a un sindicato no es motivo de despido, no es un motivo justificado para despedir a lo que es un empleado, ya que se lleva a cabo a veces que por conflicto de intereses, si tales personas pertenecen a un sindicato y este sindicato pelea más de prestaciones y que no le convenga, que no sea negocio para esta empresa, puede llegar a correr a los trabajadores. Entonces, es un derecho que tienen los trabajadores sindicalizados, la participación a esta vida sindical, ¿ok? Y esto también busca lo que es la acción recíproca del diálogo, por así decirlo también. Y bueno, espero se haya quedado un poco más claro lo que es el derecho laboral. Vimos unos puntos, vimos lo que eran primero los principios generales, a qué se debía, cuando se integraron a la constitución política, a qué es lo que buscan, cuáles son los principales órganos de defensores de este derecho laboral. También hablamos un poco de lo que eran los órganos relacionados al Tratado de Libre Comercio, donde estos más que nada buscan una relación entre trabajadores de los tres países y una libre asociación para ellos mismos. Y como último tenemos las relaciones individuales y colectivas, donde como vemos tienen un principio parecido, pero tienen diferentes prestaciones, un poquito de diferentes derechos y obligaciones. Entonces, pues creo que de mi parte sería todo. Quiero agradecer a los presentes que están aquí. Y yo sé que hablé un poco rápido, yo sé que me agarré un poco la cara, es que estaba un poco enfermo, pero si no hay alguna duda, me gustaría despedirme y que tengan una excelente noche. Entonces, con permiso. Hasta luego.